Buenos días a todos, qué gusto verles, especialmente a los hermanos que han estado en cuarentena, bienvenidos. Me alegra verlos a todos. Dios nos concede este privilegio de estar aquí y le damos el honor y la gloria solo a Él, amén. Aunque sabemos que con esta pandemia pues estamos siendo probados en todo. Sabemos que en todo este proceso Dios está perfeccionando a su iglesia, está purificando a su iglesia y está preparándonos porque Él viene. Amén. Espero que usted esté preparado para esto. ¿Cuántos de ustedes han visto en las noticias lo que ha sucedido en la isla La Palma, en Tenerife, España? El volcán Cumbre Vieja, que estaba dormido por muchos años, ha erupcionado, ¿verdad? Yo creo que ya va a llegar al mes, creo, de estar lanzando prácticamente ríos, son ríos, al ver esas noticias, son ríos de lava que están bajando continuamente y han tenido que evacuar a muchas personas. Realmente la tierra nos está mostrando muchas cosas increíbles que antes, los que ya tenemos 30 años, ¿verdad?, que antes no las veíamos. Muchos desastres están ocurriendo. Por ejemplo, en California, esos incendios, ¿verdad?, que han destruido innumerables casas, mansiones de gente millonaria. Incluso alguna gente ha perecido ahí, en medio de esos incendios. Y cuando veo todas esas cosas y pienso que nosotros vivimos aquí bajo las naguas de ese gigante que está ahí, ¿verdad?, que se llama Chaparrastic, que siempre desde que nos venimos a vivir aquí le he tenido mucho respeto, mucha admiración, y al mismo tiempo cuando estaba más joven y más hipote, ¿verdad?, alguna que otra afliccioncita cuando tenía el copete rojo, ¿verdad?, de que estaba muy activo, ¿verdad? ¿Qué haría usted si de repente lo de la Cumbre Vieja se repite en este volcán que está aquí? Y que repentinamente, mire, como hace algunos años, ahí por diciembre, ¿verdad?, estalló ese volcán. Yo le pregunto, ¿y usted está preparado? Fíjese que todas las personas que viven en zonas que son muy vulnerables, esas personas ya están preparados, les han dado instrucciones. Hay encargados de dar el aviso a las personas de que tienen que evacuar y avisar aquí a todos los de protección civil para que vayan con camiones para evacuar a estas personas. Y ellos ya tienen listas una maleta donde ellos ahí tienen medicamentos de uso permanente para ellos, escrituras de las propiedades que ellos tienen, partidas de nacimiento, objetos de valor que ellos consideran que no los van a dejar ahí, para que al momento de que súbitamente, miren, tengan que salir de ahí, ellos solo agarran esa maleta y se van. Y ahí quedan los pollos, ahí quedan los chuchos, ahí los gatos, ahí queda todo eso. Y todos se van porque hay un peligro, ¿qué?, inminente, y tienen que evacuar. Los únicos que no evacúan son aquellos que se quedan ahí porque tienen un poquito de amor por esas cositas que tienen ahí. Y se les olvida que su vida es más importante que todas esas cosas. Y en Mateo 24 el Señor nos dice que nosotros no sabemos a la hora que Él va a venir y debemos estar preparados. Y yo le pregunto esta mañana, ¿y usted está preparado? Espero que al final del sermón, el sermón le confirme que está listo. Y si no está listo, pues prepárese porque Él viene. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana oramos con acción de gracias, Señor,
por este privilegio que tenemos hoy de reunirnos en tu casa, casa de oración, casa de alabanza, casa de ministración, en la que tú nos has traído hoy para ser edificados en tu palabra, para ser instruidos, para ser exhortados en tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo aderece esas palabras, que sean las más adecuadas para que puedan llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, tanto de los que estamos aquí en esta mañana como los que nos están sintonizando en cualquier lugar del mundo hoy a través del milagro de las redes sociales, Señor. Glorifícate en todo lo que vamos a hacer aquí, porque es para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Y queremos decirte que estamos ansiosos de tu venida, Señor, y confiamos que muy pronto podemos verte cara a cara a ti, conforme a las promesas que hay en tu palabra, Señor. Danos tu bendición hoy, que tu paz sea con nosotros y que tu instrucción pueda cambiar nuestra manera de pensar y hacer las cosas como a ti te agradan. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas personas pueden fracasar en una situación como esas, que tengan que ser removidos de una manera súbita. Y pueden fracasar, uno, porque se aferran a las cosas materiales, o dos, por ignorancia, falta de conocimiento de las cosas que están pasando o del peligro que les acecha. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia de Tesalónica, ya que ellos estaban tristes, preocupados, porque algunos de sus familiares habían muerto y no sabían prácticamente la situación de ellos ni qué podían esperar de ellos. Y en el versículo 13 del capítulo 4 empieza él a decirles: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando usa esta expresión el apóstol Pablo, y la Biblia, se refiere a aquellos que, siendo cristianos, han fallecido, están dormidos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Morir en Cristo hay una esperanza, y vivir en Cristo es una gran esperanza. Y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si usted se fija y lo subraya ahí en el capítulo 17, se usa la expresión que vamos a hacer, que arrebatados. Arrebatados. Aquí ese verbo se usa un poco diferente, ¿verdad? Cuando vemos que hay alguien que es muy activo, ¿sí?, y le dicen: no seas tan arrebatado, le dicen a los hijos, ¿verdad?, o a alguna otra persona. Este es bien arrebatado, ¿verdad? Otros usan ese término por decir: este es bien aventado, ¿verdad? Pero aquí esta palabra es en el griego arpazo, que significa que es un acto de Dios, y este verbo expresa una fuerza súbita, donde Dios toma lo que a Él le pertenece. Y la iglesia es del Señor. Todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, le hemos entregado nuestra vida a Él, nos ha lavado con su sangre preciosa y nos ha sellado con su Espíritu Santo, somos de Él. No somos de este mundo. Estamos aquí de pasada, y Él puede venir en cualquier momento. ¿A qué? A traer lo que le pertenece a Él, a tomar lo que es suyo. Y a eso se refiere
el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser una experiencia gloriosa, y vamos a hablar de eso hoy. Entonces nosotros no debemos ignorar los planes de Dios. Hay una gran esperanza en Cristo. Todo lo que nosotros vemos y oímos solo son malas noticias, ¿verdad? Si usted pone los noticieros hoy, la mayor parte de las noticias son malas, que a veces que ni ganas de verlas le dan a uno, porque a veces ya está lo mismo. Accidentes, matados y un montón de problemas que hay. Entonces, la gente está pendiente de todo eso y está viviendo con ansiedad, con aflicción de espíritu, por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, y no es la excepción nuestro país. Entonces, Pablo nos dice que no tenemos que ignorar esto y que hay una esperanza para nosotros. La esperanza es que los creyentes que ya murieron van a resucitar y los que vivimos vamos a ser arrebatados. Y tenemos que mantenernos unidos, animados y consolados con estas palabras, porque esa esperanza es una esperanza viva y el Señor no miente y Él viene pronto. Somos una generación muy afortunada, todos ustedes y yo, muy afortunada. ¿Por qué? Porque hemos visto delante de nuestros ojos el cumplimiento de todas las señales que se dan en la palabra antes del fin de este mundo. Los mismos científicos dicen que este mundo ya no tiene esperanza, que este mundo se va a acabar. Si realmente solo se espera que un gobernante puye un botón rojo que tienen en unas maletas y miren, y esto se va a acabar. Y ya la gente lo sabe. Y usted y yo también lo sabemos. Entonces, hemos sido testigos de tantas cosas que han pasado y que ahora son mucho más intensas que antes, porque hay gente que dice, no, mire, si siempre han habido terremotos, pero ya han habido más que antes. Hoy en un año pueden haber más que los que han habido en el siglo pasado. La intensidad de estos cataclismos se han incrementado en el mundo entero. Y hemos sido testigos de una señal muy poderosa que el Señor dejó aquí en la palabra de Dios también. En Ezequiel 37, ¿se acuerdan? La Biblia habla aquí, el profeta tuvo la visión de los huesos secos, el valle de los huesos secos. Y cómo aquellos huesos secos al hablarles cobraron vida. Y eso era una profecía en relación al pueblo de Israel, que después del año 70 fueron dispersados por el mundo entero. Y después del año 70 hasta el año de 1948, en mayo del 48, se reunieron nuevamente y ahora existe la nación de Israel. Y a pesar que tiene menos años que los que tenemos nosotros, ahora es una potencia mundial y nosotros en vez de ir para adelante vamos para atrás. 200 años, ¿para qué? Pero como ese es el pueblo de Dios y está bendecido por Dios, si toda esta nación del Salvador viviera de acuerdo a lo que significa el nombre que este país tiene y todos viviéramos con base a lo que Dios dice aquí en la palabra, otro gallo nos cantara y no el que le cantó a Pedro. Viviéramos diferente, pero ni modo. Así están las cosas. Entonces, el Señor está a las puertas y es un hecho que el rapto de la iglesia, el hecho de que Dios quite lo que es de él aquí en este mundo, va a sacudir los cimientos de esta sociedad pagana y corrupta y va a cambiar todas las cosas, porque es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Pero la gran pregunta, ¿y usted está preparado? ¿Está preparado usted para ese evento? Puede ser ahora, el otro mes, el otro año, nadie sabe. Pero las señales están dadas. Y la pregunta es, ¿está usted preparado? Primer punto que vamos a ver. La Biblia nos da más luz respecto a este gran evento. Y son ejemplos que la Escritura nos muestra que esto va a suceder. Busquen conmigo en el libro del Génesis,
Libro del Génesis, capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. ¿Lo tienen ya? Sí. Génesis 5. Y dice, y vivió Enoc, aquí está hablando de una persona, Enoc, 65 años y engendró a Matusalén. El nombre de Enoc significa dedicado, instruido, seguidor, discípulo. Qué importante ese nombre. Hay muy pocas personas que tienen ese nombre, ¿verdad? Yo solo conozco dos personas que tienen ese nombre. De ahí, nada que ver. Entonces dice que él engendró a su hijo que se llama Matusalén. La Biblia registra que esta es la persona que ha vivido más tiempo sobre la faz de la tierra. Y el nombre Matusalén significa, cuando muera, será enviado. Oiga bien, eso significa. Cuando muera, será enviado. O sea que Enoc le puso así a Matusalén y le estaba diciendo, mira, cuando vos te murás, va a ser enviado algo aquí. ¿Y sabe qué fue lo que enviaron después de que este hombre murió? El diluvio que acabó con toda esa generación de gente malvada. Pero dice el 22, y caminó Enoc con Dios. ¿Con quién caminó? Con Dios. No caminó con el pecado, no caminó con el mundo, caminó con Dios. Y dice la Escritura, caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice el 24 otra vez. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Desapareció. Y este desapareció no es como muchos de los que han desaparecido aquí en el país, que no saben ni los han encontrado, ni saben ni quiénes son. ¿De qué está hablando aquí? De que este hombre se lo llevó Dios. Esa es una señal precisa del arrebatamiento de alguien que agradó a Dios de tal manera que Dios dispuso que llevárselo de esta tierra. Luego Matusalén fue el papá de Lamec y Lamec fue el papá de Noé, que fue el que construyó el arca del pacto, que es un símbolo de ¿quién? De la persona de Jesucristo, y el que entrara en él se iba a salvar de ese diluvio. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dos cosas interesantes. Enoc representa el arrebatamiento de la iglesia y después de él viene el juicio del diluvio con la muerte de su hijo Matusalén. Ahora bien, la vida de Enoc nos muestra tres requisitos para el arrebatamiento. Le voy a dar estos tres requisitos para que usted se evalúe hoy si tiene esos tres requerimientos que tenía este hombre, como para que Dios decidiera llevárselo de ese mundo corrompido. Acuérdese que Dios decidió enviar el diluvio porque todo pensamiento del hombre estaba inclinado ¿a qué? A hacer lo malo. Y solo Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios dijo, raeré de la faz de la tierra todo ser viviente. Y por eso vino el diluvio. Y solo se salvó Noé y su familia y los animales que fueron más obedientes que la gente. Entonces, ¿cuáles son esos tres requisitos que tenía Enoc como para que Dios dispusiera llevárselo para que estuviera con él? Entonces, el primero que vemos aquí en Génesis 5:22 dice que Enoc
¿qué dice? Caminó con Dios. Amén. Caminó con Dios. ¿Sabe cómo lo podemos interpretar eso? Que Enoc siempre se mantuvo en la voluntad de Dios. ¿Oyeron eso? Él se mantuvo haciendo siempre la voluntad de Dios. O sea, no hacía lo que él quería, no hacía lo que a él le daba la gana. Amén. Sino que siempre estaba dispuesto a hacer lo que a Dios le agradaba. Amén. Estar en la voluntad de Dios. Y le pregunto yo esta mañana, ¿y usted está en la voluntad de Dios? ¿Está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Está haciendo usted lo que Dios le ha dicho que usted haga? ¿O se está haciendo el sordo? ¿O se está haciendo el suizo? ¿O se está haciendo el que no entiende? ¿O se está haciendo el que no sabe? ¿O se está haciendo el que no le gusta y quiere hacer lo que a usted le gusta? Si usted está en esa condición, está en problema. Primer requisito, caminar con Dios. Considerar a Dios en su caminar. La Biblia nos dice, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que seguir recto en el camino que Dios nos ha trazado y está aquí en la palabra de Dios. Veamos el segundo requisito, está en Judas. Busquemos el penúltimo libro en la Biblia, Judas. Aquí solo hay un capítulo. Leamos versículos 14 y 15. Me dan amén si lo tienen. Judas 1, 14 y 15. De estos, dice, también profetizó ¿quién? Enoc. Está hablando Judas. Séptimo desde Adán. Y aclara quién es porque pueden haber otros Enoc. Séptimo desde Adán. Diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué es esto? Aquí está el segundo requisito. Enoc fue testigo de Dios en su tiempo. Fue testigo de Dios. Habló claramente con la gente impía para que dejara la impiedad. Habló con los pecadores para decirles que se arrepintieran de sus pecados y dejaran esa vana manera de vivir. Le habló a esa gente que se había desviado de los caminos de Dios para que volvieran a los caminos de Dios. Fue alguien que no solo dio testimonio con su boca, sino que también dio testimonio con su estilo de vida. Ahora le pregunto, ¿y usted lo está haciendo? ¿Está testificándole a la gente que no conoce de Dios? ¿Le ha hablado a alguien esta semana de Dios? ¿Le ha mostrado el plan de salvación que la Biblia nos da en la persona de Cristo a alguien esta semana? ¿Ha ganado alguna alma esta semana? Este hombre testificaba de que también se iban a levantar falsos maestros que iban a engañar a la gente. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha gente mala que se levanta ¿para qué? Para desviar a la gente hacia el pecado. Y no somos capaces de decirles, mira, esto no le agrada a Dios. Dios quiere que hagas esto, no que hagas eso. Estamos testificando de Dios. Enoc fue un fiel testigo de Dios aquí en su tiempo. ¿Lo es usted? Sí, ese es el segundo requisito.
el tercer requisito. Busque en Hebreos capítulo 11. Versículo 5. Enoc aparece en el salón de la fama de los hombres de fe. Y dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Fíjese bien la palabra que usa aquí. Allá en Primera Tesalonicenses dice, fuimos transformados, vamos a ser transformados. Aquí dice, fue traspuesto. Y esta palabra en el griego significa transferir a otro lugar. Amén. Transferir a otro lugar. Como en el trabajo, lo vamos a transferir a usted a otro puesto. O lo vamos a transferir a usted a otra sucursal de nuestra empresa. Usted se va de aquí para allá. Igual aquí, por la fe Enoc fue traspuesto, fue transferido a otro lugar para no ver ¿qué? No ver la muerte. O sea, él no se murió. Fue llevado por Dios y no fue hallado, dice. O sea, por más que lo buscaron. Y en aquel tiempo era más fácil porque había menos gente. No lo hallaron. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, oiga bien, aquí está la clave, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Y aquí está el tercer requisito. Agradar a Dios. Le pregunto esta mañana, ¿y su vida le agrada a Dios? ¿Será su vida de olor fragante para Dios? ¿Estará Dios agradado de verlo aquí? Si aquí está mi hijo, si aquí está mi hija, y me está cantando, qué galán, que me agrada verlo, que me agrada oírlo. ¿Se agradará Dios de todo eso? ¿Estará agradado Dios de su vida y de la mía? ¿Sabe a qué se refiere esto? A la forma de conducirnos nosotros como cristianos. Esta palabra agradar significa aresco, que en el griego significa eso. Forma como nosotros nos conducimos. Si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir como un cristiano. Hola, ¿oyeron eso? No hay cristianos de membrete, ¿va? De marca. Se va a poner usted una camisa que diga cristiano. O cristiano de nombre, ¿va? Porque hay algunos cristianos de nombre. No es eso, sino que tiene que ver con la forma de conducirnos como cristianos. Entonces vemos que Enoc nos muestra estos tres requisitos. Y la pregunta es, ¿los tiene usted? Si usted tiene esos tres requisitos, hermano, qué bendición. Si suena la trompeta en 10 minutos, mire, usted ya no va a estar aquí. Y el que se quede va a tener que ver cómo termina el culto. No se oye. ¿Oyó? Se va a quedar aquí, pues, con su Biblia en la mano. ¿Por qué? Eso significa que estamos viviendo en la carne, significa que estamos viviendo una vida religiosa, y eso no sirve de nada. No, solo sirve para engañarnos a nosotros mismos y a los que están alrededor de nosotros, pero a Dios nadie lo va a engañar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien, veamos el otro caso. Busque conmigo en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Al final,
en el versículo 39. Del 26 en adelante encontramos la historia cuando Dios, a través de un ángel, le habló a Felipe, uno de los discípulos, y le ordenó que se fuera camino de Jerusalén a Gaza, el cual es un camino desierto. Él estaba teniendo un gran éxito en una campaña evangelística. Dios había respaldado a este hombre ahí en Samaria. Y Dios le da esa orden: tienes que irte para allá. Entonces, él obedientemente, él haciendo lo que Dios le dice, haciendo la voluntad de Dios, se decide ir a ese lugar. Y cuando iba hacia allá, vio que un hombre volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, dice en el versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Él se acercó. No se sabe exactamente si iba bien despacio porque la calle era mala. No se sabe si el hombre que conducía el carruaje se había detenido para darle de beber a los animales, no se sabe. Total que Felipe se puso a la par y oyó que este hombre leía y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él iba leyendo la porción del siervo sufriente que está en Isaías, hablando de Jesucristo, la profecía mesiánica del sufrimiento de Cristo. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Qué importante es el discipulado, ¿verdad? Qué importante es compartirle de la palabra a la gente que no conoce. Y le dije, si querés, pues yo te puedo dar un estudio bíblico aquí express. Entonces subió pues al carruaje y ahí empezó a compartirle. Y dice, del 37 en adelante leamos, miren, del 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, dice, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Imagínense, eso quiere decir que Felipe lo instruyó hasta el bautismo, la orden de ir, predicar el evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué tremenda declaración. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Y le bautizó. Y oiga esto, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe. Este es el mismo verbo arpazo, tomar súbitamente a alguien. El mismo verbo que usa Pablo en relación al arrebatamiento de la iglesia. Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Desapareció delante de sus ojos. Y él siguió gozoso su camino. Se había bautizado, había recibido al Señor y él iba gozoso de lo que había visto. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es la misma ciudad de Asdod, una ciudad filistea, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Él siguió predicando y sirviéndole al Señor. La misma expresión, el mismo verbo, cuando venga Cristo, hermano, cuando suene esa trompeta, cuando suene la voz de arcángel, Dios quiera que le estemos sirviendo al Señor. ¿Oyó eso? Dios permita que cuando Él venga estemos sirviéndole al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna persona en su casa, aunque ahora ya esto es menos que antes, ¿verdad? ¿Hay alguien de ustedes que tienen a alguien en su casa que cuando ustedes se vinieron para acá, para la iglesia,
¿Hay alguien que le está trapeando, haciendo la limpieza en la casa? ¿Hay alguien que le está preparando el almuerzo en su casa? ¿Hay alguien que está lavando la ropa o planchando en su casa? ¿Tendrá alguien de la servidumbre usted en su casa? Ahora casi no se da eso, porque a la misma señora de la casa a veces le toca planchar, a veces compramos una máquina lavadora y una secadora para facilitar las cosas. Pero ahora eso es bien escaso, pero existe. Tenemos personas que nos ayudan en casa. ¿Qué va a pasar, hermanos? Imagínense que usted llega a su casa y la persona que debería de haber estado haciendo las cosas no las ha hecho. Usted llega a casa y no han hecho la limpieza. Salió a las 8 y llega a las 11:30 y entra, todo está sucio. No siente olor a comida, no hay nada, no se siente que ya el almuerzo debería estar ya llegando, ¿verdad? No se siente nada, no se oye ni bulla. Y cuando va a buscar a la muchacha, le encuentra en una hamaca en el patio, mire, bien dormida, está roncando. Y usted con hambre, y usted que viene de trabajar, y usted que es la patrona, usted que es el patrón, ¿cómo se sentiría? ¿Se sentiría contenta? Ay, qué linda la muchacha, está descansando en mi hamaca, ¿ve? Y para colmo que ni se ha bañado, ya no importa. ¿Va a estar agradado usted por eso? Dios quiere que cuando Él venga, hermano, si somos sus siervos, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Verdad que se oye bonito cuando somos siervos? Yo soy siervo, aquí está el siervo, aquí está la sierva. Si yo le pregunto, ¿y cuántas sirvientas del Señor hay aquí? Ya eso suena ahí un poco pesadito, va. Ya suena un poco despectivo, va. Ah. Y esto se agrava cuando... ¿Y cuántas choleras del Señor están aquí? Dios me guarde, hermano, ¿y cómo es eso? Si es lo mismo. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos sirvientes de Dios hay aquí? ¿Cuántos choleros de Dios? Aquí estamos, pues, y no somos de Él, pues. Estamos para servirle a Él. Pero si usted no sirve, pues ya no sirve, ¿verdad? ¿Me explico? Ya no sirve. Y cuando Él venga, usted mire, tranquilo. Hasta viendo el partido a las 8 hoy. Es que hoy juega el Barça con el Real Madrid. Allá. ¿Qué le importa? No le importa nada. Y viene el Señor. ¿Cree que Él va a estar contento? No. Dios nos halle sirviendo. Y el tercer caso. Busque 2 de Corintios. Capítulo 12. Versículo del 2, del 1 al 4 leamos. Y escribe el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea que les voy a contar, yo no quiero vanagloriarme, pero les voy a contar lo que yo he visto y lo que Dios me ha dado. Y dice él: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Como quien dice,
he tenido una experiencia espiritual que no entiendo si fue en este cuerpo o en el otro, a saber cómo fue eso, pero yo tuve un éxtasis con el Señor, así como el que Pedro tuvo en la casa de Simón el curtidor, un éxtasis espiritual. Dice, no sé cómo fue esto. Dice, y fue arrebatado ¿hasta dónde? Al tercer cielo. Amén. Tercer cielo. Si usted sale hoy allá a la cancha de fútbol y ve hacia arriba, va a ver el primer cielo. Cuando salga en la noche a cerrar las puertas del portón de la calle y ve hacia arriba y vea las estrellas, va a ver el segundo cielo. Y cuando nos vayamos de aquí, vamos a ver el tercer cielo, que es donde está Dios. ¿A dónde fue llevado Pablo, este hombre? Hasta el tercer cielo. Fue, dice que, arrebatado, fue tomado. Pablo, venite, te voy a mostrar algo, le dijo Dios. Tráigame este hombre. Y fue arrebatado, dice. Y dice, y conozco al tal hombre. Estaba refiriéndose a él mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, y Dios lo sabe. Y vuelve a usar el mismo verbo, versículo 4. Que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Qué le parece? Como quien dice, todo lo que Dios me mostró ahí era para la edificación mía. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo, a través de esto, él fue consolado de parte de Dios. Usted sabe que este hombre sufrió mucho por la predicación de la palabra. Bueno, los mismos sacerdotes lo habían contratado para perseguir a los cristianos y de repente hay una gran conversión de parte de él y entra en los planes de Dios y ahora anda predicando la palabra. Él estaba sentenciado a muerte, los judíos querían matarlo, hermano. Los fariseos no podían verlo ni en pintura, porque era de los mismos de ellos, del mismo grupo religioso. Lo odiaban y querían matarlo. Y en todos los lugares donde él iba, habían problemas. ¿Por qué? Porque se incitaba a la gente a causarle daño a ese hombre que estaba llevando poderosamente la palabra de Dios. Solo imagínense en el contexto de lo que acabamos de leer en el capítulo 11, versículo 25, desde el 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea, él vivía, mire, como en el filo de una navaja, pero ahí estaba predicando. Bueno, y por último lo mataron. Lo mataron, ¿por qué? Por predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios con esto, hermano? Él sabía lo que le iba a pasar. Pero Dios a través de esto lo lleva a mostrarle dónde iba a estar él. Mirá, le digo, venís al tercer cielo, aquí vas a estar muy pronto vos, mira. Muy parecido a lo que sucedió en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan ustedes? Jesús sube con Pedro, Jacobo y Juan al monte, ya estaba próximo a llegar el momento de la crucifixión y él sube al monte a orar y ahí ¿qué pasó? Se transfiguró y estaba ¿quién? Elías y Moisés a la par de él consolándolo, animándolo para ese momento difícil en su vida. Y ahora aquí vemos a Pablo que está siendo consolado, animado. Mira, aquí vas a venir, este se llama el paraíso. Esa palabra es una palabra del idioma persa que significa
la casa de vacaciones que tenía el emperador persa. ¿Qué les parece? Estaba en Susa, ¿se acuerdan? Ahí estaba, en esa ciudad de Susa, tenía su casa de vacaciones, su mansión de vacaciones. Aquí vas a estar, mira, Pablo. Entonces, a través de esto, por eso siempre dice en 1 Tesalonicenses 4:18 que a través de esta noticia que no debemos ignorar del rapto, tenemos que estar unidos y consolarnos los unos a los otros. Porque aunque esto vaya de mal en peor, hermano, Cristo viene pronto. Esa es nuestra esperanza, es de nuestro consuelo. Mire, los políticos no van a cambiar esto. No hay hombre que vaya a componer esto, hermano. Esto va de mal en peor. Pero un día la trompeta va a sonar, la voz de mando va a sonar, y usted y yo tenemos que estar, ¿qué? Preparados, ¿ok? Bueno, tengo que ir rápido. Vamos a avanzar un poquito. ¿Cuáles son los propósitos de Dios con el arrebatamiento? ¿Qué quiere Dios con esto, con este gran acontecimiento? El primero está en primera carta de Tesalonicenses siempre. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Leamos desde el 8 para que tenga más sabor esto. Primera Tesalonicenses 5, 8. Pero nosotros que somos del día, o sea, somos de la luz, no somos de la noche, de las tinieblas, seamos, ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, el primer propósito que vemos aquí del rapto de la iglesia es apartarnos del juicio de Dios que viene a este mundo, que le ha dado la espalda a Él. Se llama la gran tribulación, dice en Mateo 24:21, que no ha habido ni antes ni habrá jamás. Los juicios de Dios van a caer aquí sobre la faz de la tierra, y está en Apocalipsis, las copas, los sellos, todo eso está ahí, de todo lo que le va a pasar a este mundo. Lo que hemos visto ahora, esto no es nada, hermano, a lo que va a sucederle a este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Pero la iglesia de Jesucristo no va a estar ahí. Me alegro de eso. Me alegro de eso. Suficiente hemos visto hasta hoy. Amén. Y por eso Dios, en su bondad, en su amor y su misericordia, dice: esto es mío, yo me llevo a mi gente. Los que no quieren estar conmigo, hay que se queden. ¿Verdad? Y viene el juicio sobre este mundo. Y ahora, el segundo propósito, ¿cuál es? Primera de Juan, capítulo 3. Desde el versículo 1 leemos. Y nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Subrayo eso. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Muy bien. La única diferencia entre nosotros y los hijos del mundo se va a ver en nuestra conducta. Y dice: pero sabemos, oiga bien, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo.
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito Dios. Vamos a ser semejantes a Él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Busque conmigo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículo 52. Aquí Pablo amplía lo que les menciona a la iglesia de Tesalónica. Dice aquí, en un momento, o sea, es algo súbito, en un abrir y cerrar de ojos, esto es rápido, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué dice después? Y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Los que estamos vivos. ¿Seremos qué? Transformados. La palabra transformado en el griego es alazo, que significa hacer otra cosa de lo que es. ¿Oyeron eso? Hacer otra cosa de lo que es. O sea que cuando suene la trompeta y estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, Dios va a hacer de lo que somos hoy algo diferente. ¿Oyeron eso? ¿Y qué será eso, hermano? Aquí vemos el segundo propósito. El segundo propósito es glorificar nuestros cuerpos. ¿Oyeron eso? Glorificar todos nuestros cuerpos, porque ese día vamos a ser transformados. Ustedes y yo vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Les gusta eso? Glorificados. O sea, vamos a ser como era Adán antes que pecara. ¿Oyeron? Antes que él pecara, Adán vivía en el Espíritu. En otras palabras, si usted lee todo esto, ya lo hemos predicado cuando han habido velaciones o entierros. Su cuerpo va a ser transformado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a Magdalena, mire, no me toques porque mi cuerpo no ha sido glorificado todavía hasta que suba al Padre, calmate. Porque ella se postró delante del Señor. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo glorificado, si ustedes les dejo de tarea que lean en el capítulo 15 del 42 al 44 y del 53 al 54, nuestro cuerpo va a ser transformado de tal manera que vamos a tener un cuerpo espiritual, vamos a tener un cuerpo inmortal, vamos a tener un cuerpo incorruptible, vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a tener un cuerpo en el poder de Dios. ¿Qué le parece? ¿No le gusta eso? No, hombre, a mí me encanta esto. ¿Por qué? Pues porque este cuerpo que tenemos nosotros tiene todo lo contrario de esto. Quiere satisfacer las necesidades de él antes que las cosas de Dios. Estamos expuestos a la muerte, ¿verdad? Desde que nacemos, miren, estamos señalados para la muerte. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, dicen los estudiosos, los científicos. Y le falta que hay que resucitar también. Tenemos cuerpos que se corrompen. Amén. Cuerpo que en la muerte, mire, empieza a descomponerse completamente el cuerpo. Tenemos cuerpos que dan vergüenza, pues. Tanto así que cuando alguien se muere ni abren la caja para que lo vean, porque da pena como se murió, pues. Mira cómo está este. Y no era así, veamos. Damos pena muchos de nosotros.
se siembra en debilidad, en la debilidad humana, y va a resucitar en el poder de Dios. ¿Qué le parece? Eso va a suceder cuando la trompeta suene, cuando la voz de mando suene. Los que están muertos, miren, van a resucitar primero con esos cuerpos transformados, y luego nosotros, los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, miren, y más los que se duermen en la iglesia, y después, cuando despierten, ya no van a estar aquí. Sus cuerpos van a estar transformados completamente, a tal punto que Jesucristo dijo en Mateo 22:30 que usted y yo seremos como los ángeles que están en el cielo. ¡Wow! ¿Qué le parece? Vamos a ser como los ángeles que están en el cielo, porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Voy a tener que terminar aquí. Había algo más, pero vamos a dejarlo. La pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Está preparado? Porque ahí en Mateo 24, cuando lo que leímos, habla del siervo fiel y el siervo infiel. El siervo infiel se queda y el siervo fiel es bendecido de parte del Señor. Y del 44 lo repito. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Está usted listo? ¿Es usted un siervo fiel o es un siervo malo? ¿Cómo está su vida? Dios sabe cómo está usted. A Dios no lo va a engañar nadie. Lo importante es que usted decida si se va a ir con Él o se queda con Él. Pero allá en el cielo, no se queda aquí. Importante es que nos vayamos y nos quedemos con Él allá. No quedarnos aquí a los juicios, porque qué triste va a ser. Que habiendo oído, habiendo experimentado de Dios, no hemos sido fieles a Él. De usted depende. Dios ya hizo todo y nos avisa que Él viene pronto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de tu nombre oramos esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esa esperanza gloriosa que tu palabra nos muestra. Este mundo va al abismo. Este mundo va al desastre. Y todo eso ya tú lo has anunciado en tu palabra. Pero hay una esperanza viva para todo aquel que confía en la persona de Jesucristo, que ha creído que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para traernos salvación y vida eterna a todos nosotros. Señor, todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, decidimos entrar al arca y queremos estar preparados para cuando tú vengas por tu iglesia, Señor. Las señales ya están para nosotros. Queremos que nos halles sirviéndote a ti, Señor, consagrados a ti. Que nos halles haciendo tu voluntad, Señor. Queremos andar en tus caminos, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles tuyos aquí en la tierra y anunciar que Cristo viene y que Él es el Salvador y no hay otro que pueda salvarnos. Que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más ahora que sabemos que tú estás próximo a venir, Señor. Tenemos que estar preparados. Ayúdanos a estar dispuestos para ti. Eso significa esa palabra. Ese verbo preparado significa eso.
estar dispuesto a recibirle al Señor. No huir y escondernos de Él, avergonzados, sino que salir al encuentro de Él. Y como cuando anuncia en Mateo 25, ahí viene el esposo. Aquellas vírgenes se levantaron con sus lámparas encendidas. Las otras no tenían nada de aceite y no entraron a las bodas con el Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos sobrios, firmes, esperando tu venida, y que esa esperanza viva nos mantenga unidos, firmes en quien hemos creído, aún en medio de este mundo que cada día está peor que antes. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que no le han entregado su vida a Cristo y que ahora quieren hacerlo y recibir el perdón de sus pecados donde quiera que están. Solo tienen que repetir esta oración con todo su corazón. Repita después de mí esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Yo acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por mis pecados. Él es el que murió por mí para que yo tenga vida en Él. Declaro que su sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad, como dice la Escritura. Y a partir de hoy, entregándole mi vida a Él, sé que el Espíritu Santo viene a morar en mi vida y Él me va a guiar en este nuevo caminar, agradando a Dios. En el nombre de Jesús, lo declaro y lo recibo hoy por la infinita gracia de Jesucristo y no por mis méritos. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y creemos en nuestro corazón que Jesús fue levantado de los muertos, seremos salvos. Lea la palabra de Dios, la Biblia, ahí está escrita la voluntad de Dios para su vida. Sígalo a Él. Y si usted ya es cristiano, evalúese y piense en Enoc, en esos requisitos que nos muestra la Biblia acerca de la vida de este hombre, para que usted tenga esa seguridad plena de que cuando suene esa trompeta nos vamos con Él. Que el Señor les bendiga, hermano. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.